Esa noche, lo único que él quería era llegar a casa antes de que la lluvia atravesara por completo la tela fina del uniforme prestado. En el bolsillo solo llevaba 2 billetes arrugados, dinero suficiente para un pasaje de autobús y un café barato, si el hambre apretaba. El viento cortaba las esquinas como si tuviera rabia de quienes caminaban a pie, pero él seguía, con la cabeza gacha, los zapatos empapados, repitiendo mentalmente el mismo pedido de todos los días: que su madre estuviera lo bastante lúcida como para recordar su nombre cuando él abriera la puerta. No había lujo, no había elección, no había plan B. Solo existía el camino cansado hasta la parada. El silencio de la ciudad fingiendo que no veía al hombre negro de pasos arrastrados, y la pequeña esperanza de que por un día nada peor sucediera. La marquesina de la parada de autobús no servía de refugio para nadie. El agua caía en cascadas por las esquinas, salpicando el rostro de quien insistía en esperar allí. Él apretó los $2 en el puño, sintiendo cómo el papel húmedo empezaba a ceder, como si el propio dinero supiera que no alcanzaba para casi nada. A su alrededor, los trajes impecables y los paraguas caros se alejaban un paso cuando él se acercaba, como si la pobreza fuera contagiosa y su piel, una señal de peligro. Aún así se mantuvo sereno, observando cada rostro cansado, cada mirada esquiva, hasta notar a una mujer bien vestida sentada sola en el banco de metal, llorando como si el mundo se hubiera derrumbado solo sobre ella. En ese instante, antes incluso de escuchar la primera palabra de desprecio, tomó una decisión silenciosa. Si tenía que elegir entre guardar esos $2 o usarlos para aliviar el dolor de alguien, aunque fuera por unos minutos, él sabía exactamente lo que haría. Ella lo vio acercarse y por un segundo, el llanto pareció detenerse, no por consuelo, sino por asco. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas se entrecerraron al notar el uniforme sencillo, la piel oscura, los zapatos empapados. De repente, su dolor encontró un blanco fácil. «Da un paso más y llamo a la policía», soltó, escupiendo cada palabra como si él fuera una amenaza, y no solo un hombre cansado que apretaba 2 billetes moribundos en la mano. El golpe no fue solo la frase, fue la mirada. Ese tipo de desprecio antiguo, entrenado, que dice que algunos cuerpos no deberían ocupar el mismo espacio que ciertos abrigos de marca. Él podría haberse dado la vuelta allí mismo, guardar el poco dinero y llevarse consigo el orgullo herido. Pero algo en aquella mujer temblando sola, en ese rímel corriendo en ríos negros, hizo que una pregunta regresara a su mente. Si fuera mi madre aquí, ¿a quién me gustaría que se detuviera para ayudar? Y por eso extendió la mano, no para pedir, sino para ofrecer. Cuando abrió la mano, no había amenaza, solo 2 billetes mojados extendidos hacia ella, como un paraguas improvisado contra un mundo que se venía abajo. La mujer abrió los ojos, confundida por un instante, antes de sujetar el dinero con dedos que aún temblaban más por el orgullo herido que por el frío. Detrás de ellos, una pareja aceleró el paso y desvió la mirada, fingiendo no oír el intercambio de palabras, fingiendo no ver el gesto que acababa de ocurrir allí, entre el hombre negro empapado y la dama del abrigo caro. El conductor del autobús, al llegar, apenas notó quién subía llorando con el pasaje pagado por unas manos que jamás vería. Para él, era solo otro rostro borroso por la lluvia. Nadie registró el momento. Ninguna cámara giró en aquella dirección. Pero en ese rincón olvidado de la ciudad, acababa de nacer una deuda invisible, y algún día sería cobrada con intereses que nadie imaginaba. El autobús se llevó a la mujer y, con ella, los $2 que ahora valían más que cualquier joya que llevara escondida en el bolso. Él se quedó allí, bajo la lluvia, mirando cómo las luces rojas desaparecían en la esquina, antes de meter las manos vacías en los bolsillos y seguir el mismo camino de siempre, en dirección opuesta al confort. Esa noche, sin embargo, la ciudad parecía observarlo de otra manera. Cada escaparate reflejaba al hombre empapado que acababa de dar todo lo que tenía. No porque le sobrara, sino porque no soportaba ver a alguien hundiéndose sola. Mientras camina,
El narrador puede revelar detalles que el vídeo aún no mostró. Su nombre, el turno doble en el trabajo, la madre que lo espera en casa, la cuenta de luz atrasada. Como si de pronto, la cámara de la historia se apartara de la mujer que llora y empezara a seguir al desconocido que todos olvidaron en el momento en que el autobús se fue. Es entonces cuando el público entiende. El verdadero protagonista nunca fue quien recibió los $2, sino quien los entregó sin imaginar lo que eso costaría, ni lo que algún día sería capaz de comprar. A la mañana siguiente, el despertador no preguntó cuánto llevaba en el bolsillo, ni cuánto quedaba de dignidad después de la noche anterior. Solo gritó a las 5:15 como siempre, exigiendo que el cuerpo cansado se levantara. El grifo tragó el agua fría mientras él se lavaba la cara, intentando despertar una mente que ya empezaba el día haciendo cuentas. Alquiler atrasado, medicinas de su madre, abono de transporte del mes, la llamada de su hermana que dependía de créditos que aún no había comprado. Los $2 que ahora faltaban aparecían en cada línea imaginaria de la hoja de cálculo invisible que cargaba en la cabeza. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que pesaba era otra cosa. La sensación de que había tomado la única decisión que todavía le permitía dormir por la noche. En el trabajo, al jefe no le interesaban los detalles. Quería el piso brillante, los baños sin marcas, los escritorios de los ejecutivos limpios antes de las 8. Ninguno de ellos imaginaba que, mientras caminaba, con el balde y el trapeador, él llevaba consigo la prueba silenciosa de cómo funciona el sistema. Quien menos tiene, es siempre el primero en pagar, y casi nunca paga solo con dinero. La mayor parte del tiempo, él era solo una sombra que pasaba demasiado temprano por los pasillos, antes de que los tacones altos y los zapatos de cuero ocuparan el espacio con perfume caro y conversaciones sobre ganancias. Buenos días, era una respuesta que casi nunca llegaba. Como mucho, un gesto distraído, un vaso olvidado en el escritorio, un papel arrugado tirado al suelo, como si la basura fuera parte natural de su uniforme. Ese día, sin embargo, algo cambió cuando encontró un billete de 1900 alto valor caído junto a la silla de un ejecutivo importante. Durante unos segundos, el silencio de la oficina pareció contener el aire, como si esperara para ver qué haría el hombre invisible. Caminó hasta la recepción. Entregó el dinero sin dar un discurso, sin pedir recibo, solo diciendo el nombre de quien lo había dejado caer. El guardia más antiguo alzó las cejas, impresionado. El recepcionista escribió algo en el ordenador, anotando lo ocurrido. Fue un gesto pequeño, casi banal, pero fue la primera vez que todo el edificio tuvo que admitir, aunque en voz baja, que el conserje tenía algo que no todos allí poseían, una honestidad que no cabía en su tarjeta de identificación. Ese mismo día, en otro punto de la ciudad, la mujer del abrigo caro abrió la cartera para pagar un café y se quedó unos segundos inmóvil, mirando los billetes arrugados que no combinaban con la tarjeta negra que brillaba al lado. Eran los mismos $2 que le había arrancado de la mano a él sin decir gracias, todavía ligeramente marcados por la lluvia de la noche anterior. Un recuerdo incómodo de un rostro que había intentado olvidar en cuanto el autobús arrancó. El camarero le preguntó si estaba bien, y ella respondió con impaciencia, más molesta con su propia conciencia que con el retraso del pedido. Cada vez que doblaba los billetes para guardarlos, la escena volvía entera. El hombre empapado, la oferta silenciosa, el insulto escupido sin pensar. No sabía explicar por qué no conseguía simplemente gastar ese dinero, como hacía con todo lo demás. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de deberle algo a alguien a quien el mundo entero fingía no ver. Lo que empezó con $2 y un insulto parecía, a primera vista, solo un día más perdido en la larga cuenta de humillaciones que él ya se había tragado en silencio. Pero la ciudad tiene una forma extraña de conectar historias que fingen no conocerse, y semanas después, su nombre apareció donde menos lo esperaba. En una notificación oficial, fría e impersonal, acusándolo de algo demasiado grande para caber en la vida apretada que llevaba. De repente,
Ese mismo hombre que apenas conseguía pagar el autobús pasó a ser tratado como una amenaza para empresas poderosas, como si guardara secretos capaces de derribar a gente importante. Mientras él intentaba entender de dónde venía tanta sospecha, reuniones discretas se celebraban en salas acristaladas, abogados susurraban sobre ejemplo y contención de daños, y alguien, en algún lugar, decidió que sería más fácil culpar al conserje que admitir la suciedad que había bajo las alfombras de mármol. El proceso aún era solo un montón de papeles, pero ya empezaba a juntar nubes oscuras sobre cabezas que nunca habían visto la lluvia de cerca. El día de la primera audiencia, el banco reservado al público parecía demasiado pequeño para tanta historia apretada una junto a la otra. De un lado, él, con un uniforme sencillo prestado por el sindicato, las manos unidas como si todavía sujetaran un trapeador invisible. Del otro, la madre de ojos cansados y memoria fallando, confundiendo el eco del mazo del juez con el ruido de la vieja puerta de casa. Entre ambos, un espacio vacío del tamaño exacto de la hermana ausente, impedida de asistir porque también cumplía una condena que nunca mereció. Los abogados de los poderosos ocupaban las primeras filas, con carpetas de cuero y relojes caros, como si aquel tribunal fuera solo otra sala de reuniones con paredes distintas. La familia de él, en cambio, tuvo que apretarse al fondo cerca de la puerta, donde el aire es más frío y la esperanza suele entrar de puntillas, siempre en silencio. Nadie allí sabía, todavía, que sería precisamente en ese banco desajustado, en el lugar al que el sistema suele empujar a quienes considera menos importantes, donde empezaría a calcularse el precio real de la justicia. En cierto momento del proceso, el guión de la vida hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Quien siempre estuvo acostumbrado a señalar con el dedo, empezó a necesitar desesperadamente a alguien que hablara en su favor. Uno de los hombres poderosos implicados en las acusaciones, acostumbrado a moverse en coche blindado y ascensor privado, se dio cuenta de que, si el caso se torcía, su nombre sería el próximo en aparecer en los titulares, y por primera vez miró a su alrededor buscando a alguien que pudiera jurar que él no sabía de nada. Fue entonces cuando su mirada se cruzó, aunque solo un instante, con la del conserje que limpiaba las salas antes de que empezara cualquier reunión. El mismo hombre que durante años escuchó conversaciones susurradas y chistes de pasillo sin ser notado. En ese segundo en que los papeles parecían invertirse, quedó claro que el juego estaba cambiando. Quien siempre trató a la gente invisible como si no valiera nada, dependía ahora justamente de aquellos a quienes el sistema nunca se preocupó por escuchar. Y para el protagonista, la pregunta que quedaba abierta y perfecta para mantener al público hasta el próximo bloque del vídeo, era simple y brutal. Cuando la justicia por fin mira en la dirección correcta, ¿a quién elige ser, testigo de mentira o voz de la verdad? La revelación no llegó en un gran discurso ni en un documento secreto, sino en un detalle tan pequeño que casi pasó desapercibido. Entre recibos, extractos y comprobantes que formaban parte del proceso, el abogado encontró el registro de una transacción ridícula para el estándar de quien movía millones. $2 gastados en una máquina de café dentro del propio edificio de justicia, pagados en efectivo, la misma noche en que la mujer del abrigo caro entró allí a toda prisa pidiendo ayuda. Urgente. Nadie le habría dado importancia, de no ser por la descripción garabateada a mano en el reverso de un papel olvidado. Monedas cambiadas por billetes arrugados. Para la mayoría, aquello era solo desorden de contabilidad. Para el protagonista, sin embargo, era como ver su propia historia estampada con tinta oficial. La prueba de que esos $2 habían viajado con ella desde la lluvia hasta el corazón del sistema que ahora intentaba aplastarlo. Ese pequeño cambio, ignorado por todos, era la llave para conectar la humillación de la parada de autobús con la tormenta judicial que se formaba. Y el vídeo puede cerrar este tramo con el narrador dejando la pregunta en el aire. Si hasta el dinero recuerda de dónde vino, ¿cuánto falta para que las personas también lo recuerden? El día en que el caso finalmente llegó a los titulares, no fue cuando citaron a los poderosos, sino cuando su foto,
con la cabeza baja y esposado, apareció en la televisión como principal sospechoso. Para quien miraba desde el sofá, era solo otro rostro entre tantos, otro hombre negro encuadrado bajo una luz fría, otro nombre difícil de recordar después de la pausa comercial. Pero dentro del tribunal flotaba algo distinto en el aire. En las galerías empezaron a aparecer otros trabajadores, anónimos, guardias de seguridad, personal de limpieza, choferes, camareras de otros edificios, atraídos por la extraña sensación de que, por primera vez, alguien como ellos estaba sentado en el centro de la historia, y no solo limpiando el escenario cuando todo terminaba. El fiscal hablaba de amenaza interna, quiebra de confianza y peligro para la economía, mientras cada mirada cansada al fondo de la sala reconocía en esas palabras el mismo truco de siempre: culpar a quien gana menos por los delitos cometidos por quien tiene de más. Aquel juicio no era solo sobre él, era sobre todos los que pasan la vida oyendo que son reemplazables, y sin darse cuenta, el sistema empezaba a ser observado por un público que jamás había sido invitado a mirar. Cuando ella entró en el tribunal aquel día, muchos vieron solo a una magistrada experimentada, acostumbrada a levantar la pluma como si fuera un mazo invisible, capaz de decidir destinos con un simple trazo. Lo que nadie veía era el peso escondido en el bolsillo interno de la chaqueta. Un pequeño portarretratos de madera, de esos que se compran en tiendas corrientes, con 2 billetes de $1 cuidadosamente estirados detrás del cristal. Eran los mismos $2 que había recibido empapados en la noche de lluvia, ahora secos, pero cargando la culpa de 6 meses de silencio. Mientras escuchaba al fiscal recitar las acusaciones contra el hombre negro esposado frente a ella, la memoria insistía en regresar a aquella escena en la parada de autobús. Las palabras crueles que lanzó, la bondad inesperada que recibió a cambio. Cada vez que lo miraba, se veía a sí misma en la versión que más detestaba, la mujer que lo tuvo todo y eligió ser pequeña. Y por primera vez en muchos años, Laree, jueza, se dio cuenta de que tal vez no fuera solo ella quien estaba allí para juzgar. Quizá había llegado la hora de ser juzgada por los $2 que decidió guardar en lugar de olvidar. Mucho antes de que cualquier documento oficial llegara a la mesa, ya se había firmado otro tipo de contrato, de esos que no llevan sello, pero dejan marcas profundas. En una reunión cerrada, meses antes del juicio, hombres de traje oscuro y lenguaje pulido habían acordado que si algún día el esquema salía a la luz, sería necesario encontrar a alguien reemplazable para colocar en el lugar adecuado de la culpa. No hubo amenazas explícitas ni frases dichas en voz alta. Bastaron miradas cómplices, media docena de expresiones como resolver internamente y proteger la imagen de la institución para sellar el acuerdo. Su nombre apareció en una de esas conversaciones como quien saca un ítem del inventario. El empleado que circula por todos los pisos, no tiene abogado caro, no cena con accionistas, no sale en fotos de inauguración. En la práctica, el contrato silencioso decía lo siguiente: los millones siguen intactos, las reputaciones preservadas y, si algo sale mal, el conserje paga la cuenta. Lo que nadie previó es que en ese cálculo frío se habían olvidado de sumar el valor de $2 mojados y de la conciencia de una jueza cansada de obedecer. En casa, lejos de las luces duras del tribunal, su madre seguía viviendo entre recuerdos desordenados, creyendo que su hijo todavía trabajaba en la ambulancia, salvando vidas en las madrugadas de la ciudad. Para ella, el uniforme sencillo colgado detrás de la puerta era solo una etapa más, un trabajo temporal hasta que el hospital lo llamara de nuevo, como repetía a las vecinas cada vez que la veían sola en la ventana. Ninguna de esas mujeres sabía que el hijo al que tanto elogiaba estaba siendo usado como escudo para delitos que nunca cometió. Y ella, con la memoria fallando, tampoco conseguía juntar todas las piezas para entender por qué él llegaba cada vez más tarde, más cansado, más callado. En una de las noches anteriores a la audiencia decisiva, tomó la mano de su hijo y dijo que sentía orgullo del héroe de bata blanca que salvaba a gente extraña,
y aún así volvía para cuidar de su propia madre. Él se tragó la verdad como quien traga un remedio amargo. No le contó nada sobre las acusaciones ni sobre el riesgo de ir a prisión. Prefirió dejar que, en la cabeza de ella, siguiera siendo el hombre que corre a rescatar desconocidos, sin saber que, esta vez, quien necesitaría ser rescatado sería él mismo. En la víspera del juicio decisivo, se miró en el reflejo del vidrio agrietado de la ventana y tuvo la extraña sensación de llevar dos uniformes al mismo tiempo. Por fuera, el mismo atuendo sencillo, la camisa planchada con cuidado, los zapatos limpios hasta donde el sueldo lo permitía. Por dentro, seguía cargando el recuerdo de la antigua bata de paramédico, de las sirenas cortando la madrugada, de los agradecimientos apresurados de quienes volvían a respirar gracias a sus manos. Ahora, sin embargo, el mundo parecía haber olvidado esa versión de él, y prefería creer en el retrato conveniente pintado por la acusación. El empleado sospechoso, el posible ladrón de información, el problema que había que eliminar antes de que manchara la reputación de gente importante. Mientras separaba los pocos documentos que su abogado le había pedido, sintió el peso simbólico de cada decisión tomada hasta allí, incluida la de entregar aquellos $2 en la noche de lluvia. El uniforme de hoy lo empujaba al banquillo de los acusados. El de ayer le recordaba que siempre estuvo del lado de quien intenta salvar. Y sería entre esas dos versiones que tendría que decidir qué voz dejaría hablar más alto cuando llegara el momento de contar su propia historia delante de todos. Cuando el abogado dejó el pendrive sobre la mesa de la defensa, parecía solo otro trozo de plástico perdido entre tantos papeles. Pero, al otro lado del pasillo, gente muy rica respiró hondo como quien percibe olor a quemado antes de ver el fuego. Dentro de ese pequeño archivo digital había planillas, correos y registros que conectaban directamente a los dueños de los trajes caros con el esquema que usaba a empleados como él como cortina de humo. Cada línea de números representaba cuentas infladas, contratos fraudulentos, servicios nunca prestados y, sobre todo, la prueba de que alguien muy por encima de él había ganado mucho dinero mientras lo llamaban ladrón. El valor de ese pendrive no se medía en dólares, sino en miedo. Miedo a que las reputaciones se derrumbaran, a que las empresas cayeran en desgracia, a que apellidos tradicionales aparecieran junto a la palabra corrupción en las noticias de la noche. Para el protagonista, ese archivo era más que evidencia. Era la materialización de algo que siempre supo pero nunca logró probar. Que la suciedad que él limpiaba en el suelo todos los días era mucho menor que la que se acumulaba en los escritorios donde nunca le dejaron sentarse. El momento no tuvo fuegos artificiales ni banda sonora épica. Solo un silencio denso antes de la frase que lo cambió todo. Después de oír a la jueza admitir en voz alta que el sistema había usado a un hombre inocente como escudo. Después de ver cómo se aceptaba el pendrive como prueba y cómo los abogados de los poderosos perdían, uno a uno, sus argumentos pulidos, todo el tribunal contuvo la respiración. Cuando se anunció la decisión, limpiando su nombre y abriendo el camino para que los verdaderos responsables fueran investigados, el protagonista no celebró a los gritos. Simplemente llevó la mano al bolsillo, donde ahora cargaba el mismo portarretratos que antes pertenecía a la jueza, con los $2 protegidos detrás del cristal. La cámara del vídeo puede acompañar ese gesto pequeño, casi íntimo, mientras el narrador explica que, ese día, la justicia no devolvió solo la libertad de un hombre negro, sino también el cambio de una deuda moral que empezó bajo la lluvia, en una parada de autobús donde nadie estaba mirando. Y al cerrar, la historia deja claro el precio real de esa justicia. No fueron solo procesos y pruebas, sino el valor de quienes decidieron que la bondad de $2 valía más que el silencio de millones. Si esta historia te conmovió, no la dejes morir aquí. Suscríbete al canal ahora, porque todavía hay mucha verdad que el mundo intenta ocultar, y la vamos a contar. Dale a me gusta, para que YouTube entienda que estas voces importan. Comenta abajo qué parte te conmovió más, y si alguna vez has vivido una injusticia similar. Y, lo más importante,
Comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia puede tardar, pero cuando llega, devuelve el favor con creces. Al compartir, no solo estás difundiendo un video, estás difundiendo valentía.